Y aquí estamos, ¿no? Para conversar un poco y también llevarle un poquito de información legal a nuestros seguidores y más que todo porque, bueno, claro, siempre hablamos de la parte ambiental, eh, netamente técnica, pero también hay muchas cosas desde el punto de vista legal, ¿no? Que hay que comenzar a analizar. Y bueno, ¿y quién mejor que tú, que has estado bien pendiente de todo lo que ha estado saliendo en los últimos meses? Y además también quiero que nos cuentes qué estás haciendo ahora mismo. Nos contaste que estabas estudiando, ¿no? O sea, regresaste a Sí, la universidad a ahorita hacer una... estamos Sí, estudiando bastante la licenciatura en economía, que siempre ha sido ujú, un sueño, capricho mío, claro. desde que era adolescente, y unas dos especializaciones en recursos naturales, específicamente en materia de minería, hidrocarburos y energía en general. Sí. Esa segunda en Colombia me dijiste, ¿no? Sí, en Colombia, correcto. En Colombia, en la Ah, ok. externada de Colombia. Bueno, así que bueno, no solamente un abogado experto en análisis de, de documentos legales y de leyes, sino también ya entrando en materia técnica, ¿no? Un poco de la parte ambiental y la parte minera Mm. también. Sí, por supuesto. Bueno, háblanos un poco acerca de esa especialización que estás haciendo. Bueno, pues es bastante completa, la verdad. Empezamos con los fundamentos técnicos de la minería, fallos importantes de los tribunales constitucionales que hacen análisis jurídicos ambientales acerca del equilibrio que tiene que haber entre el desarrollo económico y el medio ambiente. Importante decir de que no son excluyentes, importante decir que no es excluyente, sino que al final del día tiene que haber un equilibrio entre todas las cosas, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio entre economía y un equilibrio entre medio ambiente. Y no llegar a ese punto exacerbado y bastante fanatista de decir que es blanco y negro, de ver la vida, digamos, en esas dos paletas de colores y ver de que todo puede tener un equilibrio y que las cosas pueden llevarse de la mano sin ningún problema. Claro, y bueno, tomando en cuenta eso que acabas de decir de lo que estás estudiando, bueno, igual que la semana pasada, aquí estuvimos con Paula Minería. Ujú. Tú estuviste también en ese tour a la mina, ¿no? Esos 3 días que Sí, estuvimos por allá. muy buen Cuéntanos un poco proyecto. de esa experiencia. Bueno, ya sabíamos que la empresa First Quantum tenía una gran inversión en Panamá. No por gusto son 10.000 millones de dólares en una inversión, la inversión privada más importante y la más cuantiosa de la historia de la República de Panamá. Pero otra cosa es ver cómo esos números se reflejan en la realidad y cómo esos números se materializan en todos los tipos de instrumentos, maquinarias, estructuras, infraestructuras, de lo que existe dentro de esa zona de concesión. Es muy impactante ver cómo esa industria se puede materializar en términos de desarrollo sostenible y cómo la empresa ha invertido tanto en la infraestructura, que es monstruosa, que tiene tres de los molinos más grandes del mundo de minería, que son los molinos SAC. O sea, tres de los cinco están en la mina de aquí de Panamá, en Cobre Panamá. Y aparte de eso, la inversión en materia medioambiental, tanto en el tema de conservación de áreas boscosas, así como en el tema de conservación de la fauna silvestre, los pasos de fauna, las cámaras existentes de las ondas de calor de los animales para poder determinar dónde transitan con mayor recorrido y por consiguiente dónde se instalan esos puntos de conexión y de puentes para el tránsito de de la fauna. Y sobre todo, cómo el minero se encuentra en buenas condiciones. O sea, el minero está en una gran condición dentro de la mina. Vemos campamentos bastante completos en términos de comodidades, en términos de comida, en términos de vía. Y eso es bastante importante porque al final del día se trata de una inversión que no solamente se preocupa por tener la mejor tecnología existente, ¿cierto? Para el tema de la extracción de minerales, para su procesamiento, sino también para que el trabajador se encuentre cómodo donde está trabajando.
y además de ello, cómo eso es compatible con la conservación natural y de áreas boscosas, porque muchas veces se tiene esa falsa idea o esa falsa narrativa de que la intervención de una empresa en el medio ambiente significa destrucción. Y es todo lo contrario. Cuando una Claro, empresa interviene en la naturaleza para desarrollar X proyecto económico, eso también significa de que hay fiscalización y control. Palabras más, palabras menos, se detiene la tala discriminada, se detiene las extensiones de ganadería y de agricultura descontrolado, se detiene la quema de bosques de forma descontrolada. Y eso es bien importante porque al final la única forma de tener conservación boscosa y protección de la fauna y de los recursos naturales es precisamente que haya presencia de individuos que estén encaminados a esos esfuerzos, porque de lo contrario hay un abandono, hay un descontrol y es lo que ha sucedido. Y un dato bien interesante, según los datos del Ministerio de Ambiente, es que en Panamá la tala anual de hectárea eran de 20.000 hectáreas de deforestación anuales. Hoy en día ha bajado a 8.000 hectáreas de deforestación anuales y precisamente gracias a la protección y el financiamiento de la protección de las áreas boscosas y que gran medida, en gran medida interviene la empresa First Quantum porque dentro de su estudio de impacto ambiental tienen la obligación de proteger 215.000 hectáreas de áreas de bosques naturales como una de las obligaciones de protección de áreas boscosas, además del tema de la reforestación a través de las instalaciones y las siembras de bosques secundarios, porque el proyecto involucra una deforestación de 5.900 hectáreas en 20 años, ¿cierto? Pero claro, actualmente han deforestado 3.900, pero ya se ha reforestado 4.900. Son medidas de compensación importantes que hay que también tomar en cuenta. Entonces, al final del día, Roderick, estos temas de la protección medioambiental y por consiguiente la conservación de las áreas boscosas es muy importante también manejarlo equitativamente con la inversión económica, porque las cosas no se financian de manera arbitraria. El dinero no crece en los árboles y no porque correcto, una ley diga que se obliga a todo el mundo a proteger el medio ambiente, la gente lo va a proteger. O sea, eso requiere financiamiento y requiere obligaciones que la única forma de garantizarlo es a través de la intervención humana y del financiamiento de la intervención humana. Entonces hay que ser claro, consecuente y tener una posición holística, una posición conservadora y una posición, sobre todo, yo creo, humilde y tomar en cuenta de que evidentemente el progreso del ser humano es a través del desarrollo económico, pero consecuente con la protección medioambiental. Y tampoco podemos regresar a las épocas de las cavernas, dejar intacto el medio ambiente como si eso va a resolver el problema de todas las comunidades. Entonces, es bien interesante y me resulta bastante injusto cuando se habla de la deforestación en esta zona, cuando se ignora que ya se ha reforestado más de lo que se ha deforestado, pero al final del día el cierre de mina, como lo establece todas las legislaciones del mundo, implican también que el área afectada sea recompuesta. Pero eso no sucede con las instalaciones de centros comerciales, eso no sucede con las grandes extensiones de barriadas, eso no sucede con las grandes inversiones de infraestructura, en donde de por vida esas áreas van a estar deforestadas y que no van a tener medidas de compensación, que es todo lo contrario de lo que sí sucede con actividad minera. claro. No, y mira, ahora que tocaba de decir el tema del cierre de mina, y una de las, bueno, para los que se acaban de conectar, Víctor Becker, abogado, también ha estado preparándose mucho en el tema medioambiental y en el tema minero los últimos meses. Joven panameño de Capira, Capira, ¿verdad? Yo nací en Capira y crecí en Chorrera, Ah, bueno, está del West. del West, total. Exactamente, eso me enteré cuando estábamos de gira. Pero sin embargo, una de las razones por la cual te invité y te he estado invitando y hemos estado conversando últimamente es porque considero que tú eres la persona, a pesar de tu juventud, que eso no tiene nada que ver, pero más que todo por tu profesionalismo, considero que es la persona que más ha analizado el fallo de la Corte Suprema. Porque en realidad yo he Mm. hablado con otros abogados, he hablado con constitucionalistas, he hablado con
algunos que fueron profesores míos en la universidad, y ninguno realmente se ha metido a analizar realmente el fallo. Y eso me preocupa mucho porque muchos de los que están saliendo abogados a hablar o salieron a hablar acerca del fallo, realmente no lo analizaron de forma amplia y sin sesgo partidista, político o de algún tipo de Ideológico. ideológico exactamente. Entonces se iban y se metían a la coma, se metían al punto, se metían, pero sin embargo tú sí hiciste un análisis un poco más amplio. Incluso yo creo que en el video anterior que tuvimos contigo, tú lo pudiste explicar. Y tú fuiste el que me dijiste a mí y después yo lo leí y realmente no lo encontré, pero en tu resumen lo decía. Nunca aparece el fallo a la palabra cierre de mina. Ujú. ¿Estamos correctos? Correctamente. En el fallo de la Corte jamás se habla del cierre de minas y jamás se le ordena al Ejecutivo cerrar la mina. Eso no Exacto. sucede, eso ni siquiera lo pronuncian los magistrados en ninguna parte del fallo. En las 234 páginas no lo vas a encontrar, ni tampoco en las 65 páginas del análisis de fondo que empiezan en la foja 71 en adelante. No se habla del cierre de minas. Entonces eso es algo que se ha desinformado masivamente y que es bueno que se converse y se aclare. No, claro, y es bueno que tú lo digas porque, vuelvo y repito, que considero que tú eres la persona, el profesional desde la rama del derecho, que para mí parecer es el que mejor ha analizado el fallo o más tiempo le ha dedicado al análisis del fallo. Y es bueno aclarar esto porque, vuelvo y repito, no aparece término cierre mina en ninguna parte del fallo de la Corte Suprema de Justicia y, y esto se comenzó a tergiversar. Y Mm. explícanos un poco, ¿desde dónde comienza a aparecer el término cierre de mina o quién se inventó? O sea, ¿de dónde sale? Bueno, Entonces, yo creo que el tema del cierre de minas responde a una presión pública mal interpretada, y quiero hacer énfasis, mal interpretada por parte del Ejecutivo respecto de las protestas de octubre. ujú, Se ha pedido de la falsa premisa que las protestas en octubre estaban encaminadas a cerrar la mina. Y yo creo que si partimos de una discusión honesta y racional, debemos entender dos conclusiones importantes de la protesta de octubre. La primera, que ninguna protesta y ninguna manifestación debe ser tomado en cuenta como un medio técnico, científico y ni mucho menos serio para tomar decisiones de políticas públicas. Eso yo creo que es lo fundamental, porque de lo contrario regresemos entonces a la edad antigua, a los antiguos coliseos romanos, en donde a través de unas políticas desgradas los emperadores de la época tomaban decisiones. Y yo creo que aquí nadie quiere regresar a la edad antigua, salvo que claro. lo hagan por conveniencia cuando el tema les conviene y cuando un tema no les conviene, lo cual sería deshonesto intelectualmente hablando. Eso es lo primero. Y lo segundo importante es que las protestas de octubre estaban motivadas por distintas causas. Habían personas que sí estaban en contra de la minería, habían otras personas que estaban en contra precisamente del contrato, pero no de la actividad en específico. Habían personas con un hartazgo acumulado de la gobernabilidad del último gobierno y también el desgaste político que tenía el partido de turno. O sea, fueron muchos elementos que hicieron en ebullición en un momento en específico y dio como resultado, evidentemente, probablemente un fallo del norte bastante presionado, porque primera vez, yo creo que en Latinoamérica y sobre todo en Panamá, que acordonan a la Corte Suprema de Justicia, le cierran las entradas, le cierran los caminos de acceso y de salida, personas manifestándose en el público, amenazando a los magistrados que si no fallaban de cierta forma iban a prender la corte. Y por consiguiente yo entiendo que obviamente hay una presión que de cierta forma influyó en el fallo de la corte y el que no lo quiere ver, entonces que mejor se dedica a ver cómicas, porque la realidad fue la realidad que pasó en noviembre del año pasado. Y los entiendo, al final somos humanos y nos van a afectar las presiones, venga de donde venga. Eso es lo primero. Y lo segundo, Roderick, es que se promulgó la ley 407, que es la ley Ahí es migratoria. donde iba, ahí es donde iba después, ¿no? O sea, ¿qué trajo entonces la aparición esta mágica de la 407?
desde tu La punto ley de vista, ¿no? 407 tiene dos obligaciones fundamentales. La primera es que prohíbe la minería metálica a cielo abierto, pero no se la prohíbe a cualquiera. Dice, se prohíbe que el Ministerio de Comercio y Industria entreguen concesiones de minería o prórrogas de minería de metálicas a cielo abierto. Y la verdad es que también es eso es ignorancia del legislador, porque la minería a cielo abierto no es porque quiera hacer, es arbitrariamente a cielo abierto, eso responde a factores Claro, técnicos, eso depende de la exacto, factibilidad que se hace en la etapa del ciclo minero, la etapa que se llama prospección y factibilidad, de analizar la profundidad de la localización de los recursos de minerales y en función de eso determinar dónde el proyecto tiene que iniciarse. Hay proyectos mineros que inician a cielo abierto y terminan subterráneamente. Hay proyectos que inician de claro, manera subterránea o terminan de cielo abierto. Eso depende de un factor científico. No es porque la quiero hacer de cielo abierto. Eso es lo primero. Eso quiere decir, Roderick, que si el día de mañana se encuentra un yacimiento ubicado a grandes profundidades de la corteza terrestre, perdón, del manto terrestre, se podría entregar una concesión de minería subterránea, porque eso no lo prohíbe la ley. Por eso vemos el tema de la ignorancia del legislador a la hora de promulgar la ley 407. Y lo segundo es que le prohíbe al MISI entregar las concesiones de minería a cielo abierto. Eso lo interpretó el Ejecutivo como una cadena que lo imposibilita a entregar una concesión a la empresa First Quantum Minerals y que por consiguiente lo procedente es efectuar un cierre que ellos han denominado ordenado de mina. Pero esa frase que quiero hacer alusión y creo que es muy interesante discutirlo, que es cierre ordenado de mina, es contraproducente. ¿Por qué? Porque el cierre ordenado de mina, por naturaleza y por concepto científico, para que sea ordenado, necesita agotar el ciclo minero, porque el ciclo minero es un ciclo necesariamente ordenado, que inicia con la etapa de exploración, después con la etapa de prospección y de factibilidad, donde se determina si los yacimientos son económicamente explotables. Después viene la etapa de construcción y montaje, en donde se monta la estructura. Después viene la etapa de extracción y de explotación, la etapa de beneficio, que es la más importante para el cierre de minas, y después la etapa de cierre y después la etapa de post-cierre. Imagínate que correcto, tanta es la ignorancia del legislador que ni siquiera contempla una etapa de post-cierres de mina. O sea, cuando uno cierra una mina, se hace una etapa de cierre de mina y después una etapa de post-cierre de minas, que es importante para mantener todo el monitoreo de la estabilidad física y química de los ecosistemas de la mina en específico y de las zonas circundantes. ¿Qué quiero decir con esto? Un cierre ordenado, para que sea ordenado, tiene que agotar todas sus etapas. Tú no puedes saltar de la correcto, explotación sin terminar de explotar, sin sacar el beneficio a un cierre de minas, porque de lo contrario no sería ordenado. En tal caso, lo que tiene que decir el gobierno es que está trabajando en un cierre desordenado de minas. Que si aquí cabe una frase es que ese es un cierre desordenado porque ordenado no lo están haciendo para que sea ordenado necesita explotar todas las fases del ciclo minero que no se ha hecho. Eso es lo más importante. Y lo más importante aún, porque hay muchas cosas importantes, es que tampoco se puede cerrar. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú cierras una mina? Vámonos a la legislación chilena, a la legislación peruana y a la legislación española. Lo primero es que esos países tienen una ley de cierre de mina. Panamá no tiene ley de cierre de mina. Pero lo más importante de eso, Roderick, para el punto de vista legal ambiental, es que el legislador chileno, el legislador peruano y el legislador español no obligan o no fijan un manual específico de cómo hacer un cierre de mina. Y es una razón, y claro, la razón de esto responde a un tema científico, porque cerrar la mina depende del minero, porque el minero es quien conoce el desarrollo de la mina, es claro, quien conoce las instalaciones, es quien conoce la data científica tanto física y química del ecosistema, y es quien sabe cómo debe cerrarse la mina. No puedes ponerlo en una ley porque una ley no tiene el conocimiento ni la prevención de cómo se ha desarrollado una etapa de un ciclo minero en específico y por consiguiente cómo efectuar un cierre de mina. ¿Qué quiero decir con esto, Rodrigo? Que estas leyes establecen taxativamente en sus definiciones que cierre ordenado siempre toma en cuenta
siempre se toma en cuenta posterior a la etapa del beneficio. Dice la ley, el cierre de minas se efectúa después de agotada la vida útil de una mina. Es decir, para Claro, que tú hagas un cierre de minas, necesitas agotar la vida útil de la mina por dos motivos fundamentales, tanto el punto de vista ambiental científico como el punto de vista también legal y económico. Vamos con el primer punto de vista, el punto de vista científico ambiental. Cuando es minería de cielo abierto, el minero lo que hace es hacer excavaciones que se denominan tajos. Y esos tajos son los hoyos en donde se extrae el mineral, específicamente ubicados en las zonas donde están los yacimientos, los depósitos de los recursos minerales. Y esos tajos están, digamos, solidificados por toludes, que vienen siendo como estas montañitas, así como en formas de escaleras. claro, Para hacer el cierre de minas necesitas llenar esos tajos con los mismos materiales o con los otros materiales ambientales, las tierras, las piedras que mismo excavaste para rellenar esos tajos. Es decir, básicamente, si estás en la playa y quieres hacer un hueco, un castillo de arena y haces un hueco, digamos como la fundación del castillo de arena, y después te vas de la playa, ¿cómo llenas ese hueco que hiciste en la arena? Con la misma arena que sacaste, ¿cierto? Y igualmente sucede con el tema de la minería. Y eso por un lado, o sea, no se puede cerrar la mina porque necesita rellenarse con los materiales que se necesitaban extraer de los siguientes tajos, que son tres tajos en total. Y desde el punto de vista económico, el cierre de minas, Roderick, es una de las etapas económicas más cuantiosas, que requiere mayor inversión. Eso significa que la única forma de cerrarlo económicamente es con el beneficio de la extracción y de la explotación de los recursos minerales. Por esa razón es que, por claro, ejemplo, la legislación chilena establece que el cierre de minas se hace agotada la vida útil y del beneficio de la mina, porque de lo contrario impones una sanción económica al inversionista de que, a pesar de que asume el riesgo económico, entonces también tiene que solventar el tema financiero. Y el tema financiero se solventa con el beneficio de la extracción de los recursos minerales. claro. Y otra cosa también, o sea, el cierre de la mina lo va financiando la misma operación. O sea, dentro de la operación, en toda la vida útil del proyecto, se va planificando económicamente también un porcentaje de bueno, de los ingresos, los beneficios que va teniendo el proyecto, se van destinando para lo que es el tema de cierre de mina. Además de eso también, adicional a lo que dijo Víctor, para los que nos acaban de sintonizar, Víctor Becker, invitado el día de hoy, la noche de hoy, mejor dicho, porque considero que es uno de los abogados que más ha analizado el fallo, y también no solamente el fallo, sino el Código de Recursos Minerales de la República de Panamá, que posteriormente vamos a hablar de eso, y también la Ley 407, que está en este momento vigente y que también, bueno, tiene sus... Mario dice, exacto, se tiene la percepción de que la minería a cielo abierto es una elección más económica. Exactamente, o sea, y lo que acaba de decir Víctor, para lo que nos acaban de sintonizar, el tema es más científico que legal o que de percepción ciudadana. Por eso es que también los expertos indican de que Panamá es un caso inédito. En realidad, Panamá es un fenómeno lo que sucedió en Panamá. Hemos hablado con algunos expertos internacionales y nos indican a nosotros que Panamá marca un hito en la historia de la minería, un antes y un después. O sea, un Negativo, antes, no positivo necesariamente. algunos lo ven desde el punto de vista positivo por el hecho de que ahora las empresas mineras se van a ver ¿cómo se llama?, dadas a explicar, o sea, su proceso, ¿no? Claro, pero Porque, se sí, extrae lo positivo, pero de lo negativo, o sea, no, necesariamente. claro, claro. No, lo que pasa es que yo soy, a mí me dicen que yo soy una persona, ¿cómo se llama? Yo soy muy optimista, irresponsable, me dicen a mí. O sea, me lo dijo un italiano, optimista, irresponsable, porque yo soy demasiado optimista. O sea, yo le veo siempre el lado bueno a todo y entonces hay personas que le ven siempre el lado malo, ¿no? Entonces, pero me gusta Claro, verle el lado
¿no? a las cosas, porque en realidad de las cosas malas uno aprende. Y por en realidad de supuesto, lo que podemos aprender aquí en el sector minero, uno, es que el panameño hoy en día sabe mucho más de minería que lo que sabe hace 2 años. Y casualmente totalmente. estaba buscando mi primer artículo que escribí en prensa, que exactamente fue el 11 de abril del 2022, la primera vez que escribí, y fue plan de cierre en minería en Panamá. Porque había escuchado que ya se estaba hablando del plan de cierre y todo el mundo hablaba del plan de cierre y todo el mundo desde su percepción. Y escribo el 11 de abril, está todavía en internet, está en el diario de la prensa, plan de cierre en minería en Panamá, y casualmente estoy explicando lo que tú acabas de decir. Además de que también la percepción no es que el plan de cierre se hace al final, el plan de cierre se va haciendo de forma ordenada a Ahí voy a medida ese que se va a hacer. punto. El cierre de una mina se efectúa de tres formas. Hay un cierre paulatino. Tú vas cerrando en la medida de que vas desarrollando y terminando diferentes faenas mineras dentro de la vida útil de la actividad Exacto, minera. Haces el cierre final del proyecto, pero una vez culminada la vida útil de una mina, ¿cómo calculas la vida útil? La vida útil se calcula en función de las reservas de minerales demostradas claro, en términos probabilísticos y que eso está certificado por la autoridad de ambiente en tal caso. Y después es un procedimiento de post-cierre, que es un monitoreo de las emisiones y de las efluencias químicas y gaseosas que se pueden originar de la mina. O sea, al final del día, un plan de cierre ordenado se hace finalmente mientras vas culminando claro, la vida útil de la mina, un cierre final después de que terminas de extraer las reservas probadas dentro de los tajos en específicos y después una actividad de post-cierre que es de monitoreo, estabilidad y fiscalización. O sea, por eso correcto. digo que lo que no me escucharon antes, el gobierno ha tildado esto de plan de cierre ordenado y es todo lo contrario, este es un plan de cierre desordenado. Claro, por eso es que nosotros insistimos en todas nuestras declaraciones, en los artículos que estamos escribiendo, en todos los programas que nos están invitando actualmente. El tema es que no podemos estar hablando de plan de cierre porque el plan de cierre no es lo que se está llevando en este momento. Por ende, nosotros responsables, como profesionales responsables, no podemos estar hablando de algo que no se está dando. O sea, no porque por seguirle esa percepción o ese análisis que hizo el gobierno con respecto de ponerle este nombre es lo que nosotros tenemos que, o sea, nosotros vamos a repetirlo como borregos, no, porque el objetivo siempre ha sido aquí en este canal Medio Ambiente y Progreso es hacer docencia. Por eso es que Mm. traemos a personas idóneas para que hablen del tema, por eso es que tratamos de investigar nosotros acerca del tema. Yo sé que si yo leo el artículo este que escribí el 11 de abril del 2022, me voy a encontrar muchas cosas que ahora sé que en ese momento tal vez no sabía. En ese entonces todavía ni siquiera se estaba pensando en que iba a pasar todo este estallido en las calles y todo lo demás. Entonces hay muchas cosas que hay que contemplar. El cierre, incluso algunos no entienden que a ver, un proyecto minero no solamente es el yacimiento, la extracción en sí del yacimiento. O sea, y tú como pudiste ver en el proyecto, un proyecto minero involucra muchas cosas. O sea, involucra carreteras, campamentos, restaurantes, talleres, eh, ¿cómo se llama? Trituradoras, moliendas, termoeléctricas, puertos, o sea, todo eso es parte también de lo que vendría siendo el plan de cierre. Todo eso se tiene que contemplar en el plan de cierre. Ya abrí la carretera para llegar al yacimiento, bueno, ahora tengo que vegetar toda esa parte que dejé, que deforé en su momento, eso es parte del plan de cierre. Mm. Si extraje material de una ladera o de un cerro, de una montaña, también yo tengo que, ¿cómo se llama?, la responsabilidad de también manejar adecuadamente ese área que ya impacté. Eso también viene en el plan de cierre. La reforestación es parte de los compromisos que están a largo plazo dentro de un plan de cierre. Por eso que no podemos hablar de plan de cierre cuando, por el simple hecho de que lo único que algunos piensan es tapar el hueco. El Sí, y hueco fíjate que realmente, el gobierno emitió la resolución de gabinete número 3 del 27 de febrero
de este año. Entonces, es irresponsable ejecutarlo de esa forma y lo responsable es reactivar la mina, culminar la vida útil de la mina, o sea, extraer los recursos y de las reservas probadas y en función de eso desarrollar paulatinamente el cierre parcial de mina y el cierre final y luego la etapa de postcierre de la mina. Eso es lo responsable no solamente para las finanzas públicas del Estado, sino también para el medio ambiente, porque el medio ambiente también es un ecosistema que tiene vida propia y tú no puedes intervenir al medio ambiente, golpearlo con un impacto ambiental como el cual se hizo, controlado, medido, pero de forma Claro, abrupta cambiar las condiciones para hacer un cierre. O sea, al final del día eso también implica un otro impacto ambiental que puede ser contraproducente al objetivo. Por eso que las emociones humanas y las intuiciones humanas son contrainductivas. Muchas veces nuestras intenciones no necesariamente son lo más recomendable o lo más beneficioso en la realidad. sí, por eso yo decía que cuando comenzaron todas las protestas, tal vez había muchos jóvenes con muy buenas intenciones, pero con muy mala información. O Sí, sea, total. entonces las buenas intenciones sí se valoran, se aplauden, pero sin embargo la información es muy importante. Entonces, porque por lo menos aquí leyendo un poco, bueno, estamos con Víctor Becker para los que se van sumando, porque se van sumando cada vez más personas. Tincho dice, lo que causa escozor es que aunque se haga más light sobre la minería, la gente ya tiene una concepción alejada de la teoría y se han comido el cuento de agendas en contra del desarrollo. Totalmente de acuerdo contigo, Tincho, con respecto al tema. Por eso nosotros, yo creo que hace un momento dije que a mí me dicen que soy eh, una persona, optimista irresponsable, porque soy demasiado optimista. Yo considero que hay tiempo todavía. Yo no pierdo la fe de que esto se pueda arreglar, porque simplemente el tema es que como panameño, primero que todo, no me gustaría que nos fuéramos a un arbitraje y no me gustaría como panameño perderlo tampoco. O sea, ya la economía de Panamá, es otro punto que queremos tocar acá con Víctor, la economía de Panamá está tan golpeada que realmente no aguantaría otra cosa más como esta. Por eso es que creo que hay que seguir luchando, haciendo un poco de docencia para que las personas entiendan en dónde estamos parados producto de las malas decisiones que se han tomado en los últimos años, por una parte. Y por otra parte también es porque la mentira tiene patas cortas. O sea, la verdad siempre va a ser la misma, la mentira va a ir cambiando y es lo que pasaba el año pasado. Porque también eso lo digo por un comentario que deja Ceciquel 22. Por eso es que es importante informarse y tener conceptos claros. Esto de Panamá es inaudito. Imaginen cerrar y dejar ese tajo desatendido. Por eso mismo, o sea, no podemos dejar el tajo desatendido, como dice Ceci, no podemos callar y seguir esperando que entonces otros tomen decisiones, pero con la información incorrecta. Y es muy importante ir haciendo docencia y yo creo que, bueno, ya que comenzamos hace un par de años a hacerlo, vamos a continuar haciéndolo. Entonces dice Virginia, tal vez me perdí la docencia que se hizo previo a la crisis por este tema o fue no se hizo. Virginia sí se hizo bastante, pero realmente del otro lado eran demasiados ataques. Yo siempre pongo como ejemplo, a mí me invitaron a varios foros, yo fui a universidades, yo estuve en entrevistas internacionales, pero sin embargo hubo un foro específico en donde me invitaron que yo fui sin nada. O sea, yo no llevé una diapositiva, yo no llevé documento, yo no llevé nada. Y simplemente, y yo lo único que pedí es que me pusieran de último. ¿Y por qué pedí que me pusieran de último? Porque yo no sabía con qué iban a salir ese día. Porque si uno iba preparado por el tema de la semana, que era el tema del agua, que le estaban robando el agua al canal de Panamá, salían con el tema del espacio aéreo. Si uno se preparaba por el tema del espacio aéreo, salían con el tema de la soberanía. O sea, eran tantos ataques de tantos lados que realmente uno no sabía por dónde iban a venir. Pero sin embargo, lo bueno es que poco a poco, aunque éramos pocos en ese momento, pocos dando la cara, pero había muchos, por lo menos los mineros, los trabajadores,
la empresa y otros más que también estaban haciendo su trabajo, eh, que pudimos realmente poder callar. ¿Y por qué digo callar? Porque la mentira no se sostenía. O sea, cuando ellos no podían sostener el tema del agua, se caían y salían con el tema de la soberanía. Cuando no podían sostener el tema de la soberanía, por eso que ustedes veían que habían tantos temas que salían tan rápido. Y eso tiene un objetivo que más adelante vamos a hablar. Recuérdame, Víctor, hablar acerca del manual antiminero, que creo que te lo Ujú. mandé. Sí, ¿Tú lo sí, sí, tienes? yo lo tengo. Bueno, que hay un librito que escribieron en el 2009, me imagino que vienen desde hace muchos años haciéndolo, pero es un librito que dice exactamente los puntos que tienen que hacer. Incluso dice, si la empresa llega, o sea, si el proyecto se llega a reabrir, ¿qué tenemos que hacer? O sea que ya sabemos lo que van a hacer una vez que esto se reabra. Pero bueno, vamos a continuar con Víctor aquí. Esto es un resumen para los que llegaron un poquito tarde, pero están aquí escuchándonos y también porque hay veces que toman los videos un poco adelantados. Oye, hace un momento Ujú. hablaste de la 407. Explícanos un poco acerca de tu percepción. ¿Cómo Bueno, salió eso? O sea, vamos a estábamos ver. hablando, sí, pero para hacer un poquito de análisis, porque tú no lo explicas con tu palabra. Estábamos hablando de un contrato. Correcto. Estábamos en ese momento, ¿cómo se llama? Una demanda de inconstitucionalidad. Y de repente se aparece el Ejecutivo que presenta a la Asamblea un proyecto de ley que desde mi parecer y de muchos, a duras penas también es inconstitucional, pero sin embargo Por sale. O supuesto. sea, analicemos un poco la ley 407, cómo sale y qué es lo que tú piensas de ella. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver el tema que hay detrás de la ley 407. Ujú. Siempre cuando tenemos una regulación, toda regulación responde a un porqué. Las regulaciones siempre tienen detrás un hecho social o tiene por detrás la prevención de un futuro hecho social. Ese es, digamos, el alma de toda regulación. La moratoria minera normalmente se aplica bajo el concepto del principio de prevención. En materia de derecho hay dos principios fundamentales: el principio de precaución, principio de prevención. Ambos principios tienen por objetivos prevenir el daño, ¿cierto? ¿Qué daño? El daño medioambiental. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de la aplicación del principio de prevención y cuál es la diferencia del principio de precaución? El principio de precaución y de prevención nace con la Convención de Río de Janeiro de 1972 y tiene por objetivos, digamos, concientizar a las sociedades a efectos de que tomen en cuenta que las actividades económicas tienen probables daños ambientales y que hay que prevenirlo. Hasta ahí todo bien, todo kosher, todo perfecto, obviamente. El tema está cuándo se aplica estos principios y hay que aplicarlos bajo qué criterios científicos se tiene que aplicar. El principio de prevención se aplica cuando hay certeza de la intervención de la actividad humana, es decir, cuando hay data científica que determine las posibles consecuencias del impacto ambiental. Y en ese orden de ideas se plantea la aplicación del principio de prevención para detener esa aplicación, para modificar las medidas de mitigación con el objetivo de ¿qué? De evitar los daños ambientales. Es decir, el principio de prevención se aplica siempre que hay data científica y certeza científica de la actividad económica desarrollada. Sin embargo, por otro lado, el principio de precaución se aplica cuando no hay data científica, cuando no hay certeza y cuando hay pleno desconocimiento de la actividad humana a desplegarse dentro del medio ambiente. La pregunta es, la industria minera, que es una industria que viene desde la edad de piedra y que fue Ujú. fundamental para salir literalmente de las cavernas, para que las Exactamente. personas construyeran sus primeras viviendas y comunidades. Es una industria que data desde hace más de 6.000, 7.000 años de Y es la antigüedad. que da Ese, también la tecnología para que nos puedan hacer exacto.
¿cómo se llama? Los Hate insultos, los exacto. insultos por Gracias a celular la también. minería nos insultan, de hecho. Exactamente. Es una industria suficientemente estudiada, suficientemente medida y, suficientemente trazabilizada para determinar los efectos ambientales de la aplicación de esa industria. Por consiguiente, lo procedente allí es aplicar el principio de prevención, ¿cierto? Pero el principio de precaución se aplica cuando no hay data científica. Hagamos un ejemplo. Si, por ejemplo, una empresa dice tengo la cura del SIDA y tiene una vacuna para evitar el contagio del SIDA o de X cáncer. Como esa es una innovación en el ámbito científico y no se tiene certeza de las consecuencias científicas de esa aplicación, se aplica el principio de precaución para evitar que eso se determine hasta tanto exista data científica que determine lo contrario. Pero en este caso de la minería hay suficiente data científica para aplicar el principio de prevención. ¿Qué hace la ley 407 en específico en Panamá? En Panamá se aplica mal la ley 407 porque dice el considerando de la ley 407 y leo para no pecar, dice en concordancia con el principio precautorio que implica el deber del Estado de velar por la salud de la población y garantizar que vive un medio ambiente sano y libre de contaminación, se declara la moratoria por plazo indefinido al otorgamiento de concesiones para la realización de actividades de minería. Eso está mal redactado y está mal aplicado. ¿Por qué? Porque la minería, al ser una actividad que ya cuenta con un estudio de impacto ambiental, con una línea base de impacto ambiental, con medidas de mitigación, con la prevención de las posibles consecuencias negativas al medio ambiente, lo procedente es aplicar el principio de prevención por momentos definidos, por un plazo definido, hasta que siempre y cuando se pueda reforzar, se pueda modificar, se pueda consolidar las medidas para evitar el impacto ambiental. Así se aplica el principio de prevención en materia de minería. Aquí Y aplican el otra cosa principio de también, precaución como si esta actividad fuese totalmente desconocida por la comunidad científica. Entonces ya de salida es inconstitucional por ese aspecto. Por otro aspecto también es inconstitucional, porque el artículo 267 de la Constitución establece claramente que el Estado panameño puede disponer de su riqueza del subsuelo a efectos de que sea explotado a nivel económico. El constituyente permite la actividad minera desde 1946 realmente, que fue con la constitución de Dolores de Moscotes claro. y de Ricardo J. Alfaro, que se establece esta facultad. Por consiguiente, esta ley es ampliamente inconstitucional, pero evidentemente por un tema de miedo a un grupo organizado de manera intencional a desinformar a la población y a jugar con las emociones de la población, es por lo cual no se atreven a tocarla. Pero esta ley es lo que le prohíbe al Ministerio de Comercio e Industria entregar concesiones de minería metálica a cielo abierto. Pero como también está mal redactada y parte de una ignorancia supina realmente en minería existen cuatro tipos de minerales. Existen los minerales no metálicos, los minerales metálicos, los minerales aluviales, los minerales no aluviales y los minerales preciosos. Mire, El oro es un mineral precioso y aluvinial. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa Orla Mining, que tiene la mina de Cerro Quema en la provincia de Los Santos, tiene todo el derecho del mundo de solicitar su concesión de explotación del oro, porque el oro, según el artículo 323 del Código de Recursos de Minerales y según el artículo 41 del Código de Recursos Minerales, el oro no es un mineral metálico, el oro es un mineral precioso. Y por consiguiente, esta ley no imposibilita que se entreguen concesiones de explotación de yacimientos para el oro, para, digamos, diamantes, para piedras preciosas, etcétera. Entonces, por esa razón es que esta ley está tan mal redactada que fue de un apuro, fue promulgada el 3 de noviembre, justo cuando tenían la asamblea accedida por terroristas, porque en mi concepto son terroristas, porque que un grupo organizado te cierre la calle,
que eso involucre que las personas pierdan citas económicas, que las personas no puedan estudiar, que las personas tengan miedo de salir porque me pueden dañar el carro, que las personas no puedan moverse a su trabajo. Para mí eso es terrorismo y los terroristas tienen esta conquista que es la ley 407 y un gobierno serio y un gobierno que debe velar realmente por la estabilidad gubernamental y social y económica tiene que saber de que esto es inconstitucional y que no puede seguirle el juego a los terroristas de la desinformación. Sí, casualmente estaba buscando la Constitución y estaba buscando el Código Minero, pero creo que lo dejé en el auto, para, buscar exactamente todo lo que tú estabas diciendo, porque es verdad, las cosas que se están diciendo aquí no son inventadas, no son como muchos grupos o muchas personas que dicen las cosas por decirlo, pero no tienen sustento alguno. Acá en realidad lo que estamos haciendo o tratamos de hacer siempre es darle las cosas con pruebas, con data, con información, desde el punto de vista legal, científico, técnico, para que ustedes entonces puedan tomar sus propias decisiones o hacer sus propias conclusiones, ¿no? Porque en realidad, como dije en un video en TikTok, porque nuestras redes sociales se llaman igual, Medio Ambiente y Progreso, nos pueden buscar en todas, YouTube, TikTok y también YouTube. Eh, Aquí no se trata de convencer a nadie, no se trata de vender nada, no se trata ¿cómo se llama?, de creer que tenemos solamente la verdad nosotros, sino también darle a ustedes las herramientas para que ustedes puedan revisar, buscar y hacer y sacar sus propias conclusiones. Yo sé que muchos han escuchado hablar de la ley 407, pero estoy seguro que también muchos ni siquiera la han visto. Y si van a internet y buscan la ley 407 del 3 de noviembre de 2023, se dan cuenta que es una página. O sea, esa es la gran ley, es una página. O sea, que en realidad son cinco artículos, como acaba de decir Víctor, de, o sea, sus propias palabras y desde su perspectiva profesional, más redactado, de, de que yo creo que fue un poco acelerada o bien eh, tal vez por presión que se hizo como se hizo, pero sin embargo esa es la que nos tiene parado muchas cosas por desconocimiento también de cómo se lleva el tema minero y no solamente aquí en Panamá, sino las legislaciones que existen, porque tú lo acabas de decir, ¿desde cuándo estamos haciendo minería en Panamá? Cuando algunos, la mayoría cree que Este la proyecto primera Cobre, mina, yo escribo un artículo para LinkedIn y este proyecto Cobre inició en el año 1964 con una exploración que fue encabezada y realizada por correcto, el PNUD de las Naciones Unidas. El proyecto Cobre sí, Panamá tiene 60 años literalmente. En agosto de este año, ese proyecto sí. Cobre cumple 60 años y ha pasado por 4 empresas transnacionales. Entonces, Ah, que el país de un mes a otro se vuelva antiminero y olvide realmente que ese proyecto tiene 60 años de existencia, que tuvo 7 años de construcción y que lleva dando 3 años, responde a un impulso emocional más que un impulso racional, correcto, conocimiento. Y aquí el tema es que es bien interesante cómo se mueve la psicología de las masas. Y como la moda en octubre fue montarse en el carro antiminero, la gente se montó en el sí, carro antiminero. ¿Por qué? Porque pasa, el colectivista y esta ideología que es antiprogreso, esta ideología que es antidesarrollo, antiinversión, que es el socialismo, utiliza las As que denominó Friedrich Hayek como el lenguaje envenenado como herramienta de distorsión de la realidad. ¿Qué hacen los socialistas, los colectivistas que tienen esta idea antiinversión, antiempresa privada? Es envenenar el lenguaje. Distorsionan las palabras, le colocan una carga emocional a las palabras, una carga emocional a la frase, por consiguiente, extraen de la frase todo conocimiento racional y teórico y científico, y con esa forma juegan con la mentalidad de las masas. Estas frases que se vendieron como el oro de Panamá es verde, es una frase emocional, no es una base racional, no es una frase claro, racional ni teórica. Panamá vale más sin minería es otra frase bastante emocional. De hecho, después de la minería valemos menos. Los monos en el mercado internacional bursátil panameño rinden un 2 al 4%
por debajo del 10-12% que rinden los bonos promedios latinoamericanos. Quitaron el grado de inversión, así que digan a mí si realmente Panamá vale más sin minería. Todo lo No, y contrario, valemos menos sin minería. Entonces, lo que quiero concluir con esto es que se jugó con las emociones de las personas, se jugó con la psicología de las personas y la gente, eh, digamos, yo en este juego emocional, patriótico, medioambiental, pero al final ha demostrado tener consecuencias negativas en lugar de las consecuencias positivas. Y al final la data se termina saliendo a la luz y la data siempre va a demostrar de que al final del día todo lo que se vendió fue inventado, fue distorsionado, fue malinterpretado en perjuicio del mismo panameño, porque el sí, panameño es quien tendrá que sufrir las tasas de intereses más altas, lo cual va a traer como consecuencia directa que todos los precios de la economía suban, las chancletas, la comida, los muebles, todo va a subir porque los bancos van a prestarle a los comercios con tasas de interés más altos. Y como van a claro. prestar con tasas de interés más altos, los comercios van a empezar a subir los precios precisamente para poder pagar esas tasas de intereses. Entonces, al final del día, el panameño termina sufriendo las consecuencias negativas del discurso emocional antiminería. No, correcto, y tú lo acabas de decir, y casualmente el término de la chancleta, en una visita a un foro que estábamos haciendo en el interior, en un área bastante montañosa, un campesino se para y lo dice, ¿ustedes creen que no nos va a afectar esto? Cuando vamos a comprar la chancleta del chino, ya van a ver que le cuesta más caro. Cuando vamos a comprar la vainilla, ya ven que ya cuesta más cara, y se para otro por allá. Sí es cierto, porque ya yo no me puedo ni siquiera rasurar, porque la Presto Barba ya no me cuesta 50 centavos, sino que cuesta 1,25. O sea, para que vean que las repercusiones económicas van a ir a todos los niveles, no solamente como piensan que con esto están atacando solamente a la empresa minera Panamá o a la transnacional Fish Quantum. No, aquí no está pegando a todos, ya los bancos, los que tienen hipoteca, ya les debe haber llegado por ahí alguna notita diciéndole que se está subiendo la tasa de interés, porque eso es otro tema, pero dicen los bancos que lo pueden hacer. Los que llevan a sacar un auto ya no lo pueden sacar con un abono inicial del 5%, ya le están pidiendo el 10%. Si lo van a financiar por medio de la empresa, ya no le piden el 20%, sino le están pidiendo el 30% de abono inicial. Ya sacar una vivienda nueva, también ya no están diciendo que es el 20%, sino el 25%. Todo eso es repercusión a esto que pasó. Y la otra cosa también, esto ya nos lo venían diciendo. O sea, esto no es nada nuevo. Nos lo repitieron y nos lo repitieron. Es como el cuento de viene el lobo y nunca le creímos. Bueno, ya llegó el lobo, porque esto los economistas, los expertos nos lo venían diciendo. Fitch Rating ya lo está diciendo, Moody's ya lo está diciendo, ya la otra calificadora también lo está diciendo, sus informes lo dicen, y nosotros no le creíamos, o mejor dicho, nosotros sí, pero el pueblo realmente estaba totalmente inmerso en el tema de la moda antiminera, la moda de las protestas del selfie, como decir, como un youtuber internacional la, la nombró o la bautizó, Total, la protesta del selfie, total. porque él veía que iban las personas, y más que todos los jóvenes, se tomaban el selfie y se Sí, iban. sí, sí. Sí, sí, O un montón de nosotros gente también de mi escuchamos, generación, te lo digo porque en mis redes sociales tengo gente de mi generación, ¿no? De 27, 26 claro, años, y era la moda en octubre era subir la foto en Instagram en la protesta. Eso era el no, claro, trending de los jóvenes en octubre. Por esa razón fue una protesta meramente emocional y de sí. moda. Al final del día, cuando sufran las consecuencias económicas, la única salida es reactivar esto. O sea, es lo único Ya, y procedente. entonces, sí, mira, lo que sí perdimos nosotros fue el 4,8 del PIB, del Producto Interno Bruto. Ujú. De 9 plumazos se fue el 4,8 del PIB, Que se eso fue el 70. equivale a casi 5.000 millones de dólares anuales. Muchísimo dinero. Exactamente, 5.000 millones de dólares anuales, perdimos el 76% de las exportaciones, de 9 plumazos se fueron, ganamos 1,5 más de desempleo, una sola empresa, un solo proyecto, sumó 1,5 al desempleo de Panamá, 40.000 empleos que se fueron, y esto sin tomar en cuenta, ¿y por qué digo todo esto? Porque voy ahora eh, a lo que escribe Sin ciencia no hay futuro, que no lo conozco personalmente, o a lo mejor sí lo conozco, pero no sé quién es, pero dice algo muy importante. Es preocupante. Nosotros
de las comunidades fuimos los más golpeados en la economía. Y nadie viene a preguntar cómo estamos, pero antes en las marchas venía a comprarnos con $20 para protestar. Eso es totalmente cierto. Nosotros estuvimos hace un par de semanas allá en la mina. Primero visitamos las comunidades y nosotros le preguntábamos también, que por aquí lo tengo, a Rosina Castillo, que le he quedado mal porque le iba a invitar al programa de radio, pero la invitación sigue abierta si me está escuchando. Rosina Castillo, nosotros le preguntábamos, ¿alguien, algún medio de comunicación ha venido aquí a preguntarle cómo están? Nadie. Ahora ya no son noticias. Ahora ya no es noticia, ya ahora la noticia es otra, la noticia era la política y entonces nadie se preocupa cómo están las comunidades, nadie se preocupa cómo ellos están perdiendo sus productos. 200 kilos de pepino era lo que estaba perdiendo Rosina el día que le estábamos preguntando. Eh, y otros más que también estaban ahí, pequeños productores, pequeños emprendedores donde fuimos a desayunar. O sea, Ujú. también era una persona que con su esfuerzo pusieron un restaurantito Claramente. y, y ya no, el restaurante no solamente era para el que trabaja en la mina, sino para el que iba a llevar productos a la mina, para el que iba a hacer turismo, porque la carretera abrió también el impasse para poder llegar a ríos y a zonas donde antes no se podía llegar porque no había cómo llegar. Y toda esa gente iba ya a ver y dejaba algo de dinero en el área. Entonces, gracias, sin ciencia no hay futuro porque tu comentario va muy de la mano de lo que estamos diciendo. No solamente es el país en su totalidad, sino que también las pequeñas comunidades alrededor. Es preocupante cómo no las toman en cuenta, cómo no les preguntan cómo van y lo golpeados que estuvieron con su economía. Eso, por un lado, también, bueno, Luis Dau también dice, es verdad, la minería nos insultan. Eso es. Ahí Barranco pregunta, y eso es para ti, Víctor. El informe multidisciplinario, me imagino que es el de el El del MISI, MISI ¿lo has con mi leído? ambiente. Ajá. Con mi ambiente, exactamente, me imagino que por ahí viene la pregunta. Contempla la apertura como como posibilidad factible esta ley 407 tendría vigencia, Aquí tomando en voy. cuenta que sus motivos son errados. Ya expliqué que el principio de precaución que fue aplicado, que fue materializado con la ley de moratoria minera, se basa principalmente en la falta de certeza de los efectos negativos que pueda sufrir el medio ambiente producto de la actividad minera. El legislador dice, como yo no sé cuáles son los efectos negativos que va a ocasionar la actividad de la minería, yo de manera precautoria detengo las actividades para prevenir qué cosa, el daño ambiental. Es decir, frente a la falta de certeza científica, yo detengo la actividad. Si el informe multidisciplinario señala científicamente que los daños ambientales están perfectamente prevenidos, medidos, delimitados, mitigados y que la actividad puede desarrollarse, entonces se cae la columna vertebral del principio precautorio aplicado en la ley 407 y la ley 407 no tendría ningún tipo de sustancia jurídico, legal, técnica para su vigencia. Eso tendría entonces las siguientes consecuencias políticas. El Ejecutivo tendría que mandar un proyecto de ley a la Asamblea basándose en los resultados de ese informe científico y diciéndole a la Asamblea de que apruebe esta ley que derogue la ley 407. O la Asamblea de forma responsable dice, ya tenemos la científica, ya tenemos los efectos negativos debidamente prevenidos y mitigados, cual no hay necesidad de mantener el principio de precaución vigente. O la Corte Suprema de Justicia podría conocer en una demanda de inconstitucionalidad
la posible inexequibilidad de la ley 407, argumentándose que la ley no tendría ningún tipo de razón jurídica técnica porque ya no hay ningún tipo de incerteza o duda o falta de conocimiento científico para mantenerla vigente y por lo tanto hay que aplicar entonces la inexequibilidad de la ley 407. La inexequibilidad, ¿qué es? Sacar la ley del ordenamiento jurídico panameño, lo cual pierde la vigencia jurídica en el tiempo y en el espacio. Por consiguiente, el informe será la prueba científica para determinar la derogación o la inexequibilidad del 407. Bueno, y por otro lado también el informe ese interdisciplinario del cual hablan, que ya es público, o sea, incluso ya está en la página web del MISI, del Ministerio de Comercio e Industria, y también creo que Cobre Panamá, me equivoco, si no lo vamos a subir nosotros en Medio Ambiente y Progreso, el link para que lo puedan bajar. Es público, es un informe hecho por un grupo interdisciplinario e intergubernamental, en donde ellos indican cuál es la situación actual. Incluso, y ahora vamos a entrar a ese tema, ellos hablan del concentrado de cobre, ellos dicen que hay que sacarlo, ellos dicen que está provocando, ¿cómo se llama? Ya problemas a la salud, e incluso lean el informe, no nos crean. Ellos mencionan en una de las líneas de su informe de que un funcionario que estaba presente haciendo los análisis se descompensó en el momento que lo estaba haciendo. O sea, incluso el mismo informe dice que es tan tóxico que la persona que fue allá, y me imagino que fue con todos los implementos de seguridad necesarios por ser un profesional de la materia, se vio descompensada al momento de estar haciendo los análisis en la galera donde se encuentra ahora mismo apilado el concentrado de cobre. Entonces, o sea, ¿qué más necesitamos saber realmente? Lo que necesitamos realmente es que también la empresa, cumpliendo con lo que establece la ley, y no estamos defendiendo a la empresa, sino que cualquier empresa estaría igual en la misma situación, incluso nosotros estaríamos en la misma situación si nosotros dependiéramos de un permiso del Estado para poder seguir, ¿cómo se llama?, produciendo. Un ejemplo, es como cuando nosotros necesitamos la licencia para poder manejar. Si nosotros seguimos manejando sin la licencia, en algún momento nos van a parar y nos van a multar. Y nosotros, como Correctamente. respetuoso de la ley, no vamos a agarrar el auto si no tenemos la licencia. Y si dependemos de que el Estado nos dé la licencia para nosotros poder manejar, nosotros tenemos que esperar hasta que nos lo dé. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado realmente? Es aprobar el plan de preservación y gestión segura. Ese plan fue el que presentó la empresa en su momento, porque como dijimos al inicio, para los que nos encontraron un poco, o sea, sumaron un poco tarde, vamos a estar hablando del plan de cierre, porque el plan de cierre es un tema científico, un tema técnico, un tema legal, un tema que Héctor lo explicó sumamente bien, y sin embargo lo que aplica en este momento es el plan de preservación y gestión segura, porque no podemos estar hablando de plan de cierre por varias razones. Y una es que el fallo de la Corte Suprema de Justicia el 28 de noviembre del 2023 no dice cierre de mina por ninguna parte, ni mucho menos plan de cierre de mina. Eso Correcto. por un lado. Entonces, eh, entremos al tema del concentrado de cobre. Tú que te has leído muy bien el código minero, porque eso es una de las cosas, porque incluso yo creo que fue mal redactada. Yo espero, sinceramente, que la noticia haya sido más redactada. Eh, Porque la, la noticia decía como título que se iban a hacer los análisis para ver de quién era el concentrado de cobre. O sea, y la gente salieron los memes que era como hacerle la prueba de ADN para ver quién era el papá, ¿no? O sea, Correcto. pero ¿de quién es el concentrado de cobre? Legalmente. Vuelvo y repito, desde el punto de vista Legalmente legal. el concentrado de cobre, primero hay que plantear qué es el concentrado de cobre. Eso es lo primero. Y Sí, eso es bien importante desde el punto de vista jurídico. Vamos a ver, este es un tema bien amplio, pero vamos a intentar resumirlo lo más didácticamente posible. claro. En Latinoamérica se tiene un sistema que se llama el sistema dominal. ¿El sistema dominal qué significa? El Estado tiene el dominio público de las riquezas del subsuelo. Otros países le dicen el Estado es el dueño de las minas.
pero en esencia lo que se involucra ahí, según la Constitución panameña, es que el Estado es el dueño de la riqueza del subsuelo, ¿ok? Eso es lo primero. Pero el Estado es el dueño de las riquezas del subsuelo, no porque tenga atributos de la personalidad del patrimonio, no porque pueda disponer de ellos, sino porque es una forma de proteger el objetivo y la finalidad de la riqueza del subsuelo. ¿Cuál es el objetivo de la riqueza del subsuelo? Como dice la palabra riqueza. O sea, se le dice riqueza, ¿por qué? Porque de allí se puede sacar un beneficio económico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que constitucionalmente los países digan de que el Estado es el dueño de las riquezas del subsuelo? Es para garantizar la utilidad pública, y eso es lo importante aquí, es para garantizar la utilidad pública de esas riquezas del subsuelo. Es decir, para que ningún particular pueda decir en mi propiedad tengo X riquezas del subsuelo y yo personalmente soy quien me voy a aprovechar y beneficiar de esa riqueza que está dentro de mi título de propiedad. ¿Ok? Entonces, para garantizar de que tenga utilidad pública y que cumpla su interés general, esa riqueza, se dice que el Estado es el dueño para que entonces pueda concederlo a través de concesión. Aquí vamos al segundo punto de esta explicación. Como el Estado es quien tiene la riqueza del subsuelo bajo su dominio, entonces a través de títulos de concesiones se le entrega a un particular la actividad de explotación de esas riquezas del subsuelo. ¿Ok? El particular entonces es quien a riesgo propio económico invierte en las faenas de las actividades mineras con el objetivo de transformar esa riqueza en una utilidad económica. Es decir, el cobre se encuentra dentro de una piedra con otros tipos de minerales, que puede ser normalmente la plata, el molibdenio, incluso hasta oro doré se encuentra dentro de una piedra en específico. La empresa toma esas piedras y a través de un proceso entonces científico se separa el mineral de esas piedras para hacerlo un concentrado de cobre. En el caso de First Quantum de Cobre de Panamá, hay dos sistemas que se utilizan: el sistema de lavado y eh, el sistema de compresión de aire. Estos dos sistemas se utilizan para poder extraer la utilidad, el producto, el concentrado de cobre dentro de las piedras. Y luego de ahí se separa para crear entonces el concentrado de cobre. La pregunta jurídica aquí ¿es lo mismo la riqueza del subsuelo? Ojo con esto, ¿es lo mismo o es equivalente la riqueza del subsuelo al concentrado de cobre? No es lo mismo, porque la riqueza es del subsuelo. O sea, para que sea riqueza del subsuelo tiene que estar en el subsuelo como requisito lógico, y tiene que estar dentro de las piedras, o sea, dentro de su yacimiento. Pero una vez el empresario invierta a riesgo propio, emplea los métodos científicos para la separación de la utilidad de ese cobre y lo hace un concentrado de cobre, eso ya pasa a ser propiedad del particular, porque es quien empleó y dónde lo dice? las actividades científicas y económicas para lograr ese concentrado de cobre. Y a razón de eso es por lo cual el Código de Recursos de Minerales en el artículo número 6 deja taxativamente claro, y lo voy a leer para no pecar con algún error. Dice lo siguiente el código. El código dice en el artículo 6 lo siguiente. ¿Es el 6 o es el 2? El 2, perdón, tienes razón. Sí. El 2 dice lo siguiente. A ver, 4, 2. Los nacimientos minerales de toda clase existente en la República de Panamá, incluyendo las islas, el mar territorial, el lecho submarino y el subsuelo del mismo y la plataforma continental, son de propiedad del Estado, que es lo que ya expliqué. El Estado es dueño del mineral siempre y cuando esté en los nacimientos minerales. ¿Qué son los nacimientos minerales? ¿Dónde está el mineral originalmente ubicado? Que está ubicado en el mar territorial, en el lecho submarino, en el subsuelo de la Tierra, en la plataforma continental, y el Estado es dueño de eso, o sea, mientras esté el mineral en los nacimientos, en su estado original. Pero una vez el mineral es transformado por inversiones económicas y por un proceso de transformación científica al concentrado de cobre, que es el caso que nos atañe, dice el código,
los minerales extraídos mediante concesiones mineras otorgados por este código pertenecen al concesionario. Los minerales Exactamente. extraídos mediante concesiones mineras otorgadas de conformidad con este código pertenecen al concesionario. Hoy por hoy, las 212, no, son 120.000 toneladas de concentrado de cobre que tiene la empresa First Quantum Galera, esa es propiedad de First Quantum. Eso ya no es propietario del Estado panameño. ¿Por qué? Porque fue un concentrado de cobre que se produjo anterior a la emisión del fallo. Y ese es importante desde el punto de vista jurídico. La pregunta aquí es, bueno, Víctor, si ya sabemos eso, la pregunta es, ese concentrado de cobre, que son 20.000 toneladas, ¿cuándo se logró obtener? ¿Después del fallo o antes del fallo? Y fue antes del fallo. Y como fue antes del fallo, ese concentrado de cobre se entiende que es el concesionario. Pero no solo eso, Roderick, sino también el Código Civil lo reglamenta. Porque también la Claro, gente y los abogados no han podido explicar y no lo entiendo. El Código Civil también dice en el artículo 320 cuáles son los bienes públicos y cuáles son los bienes privados. Y dice el artículo 329, son bienes de dominio público los que pertenecen privativamente al Estado, bla, 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 el fomento de la riqueza nacional, como por ejemplo el tema de las minas. Pero dice el código, una vez, el 330, una vez el propietario del bien extraiga ese mineral y lo convierte en un mineral extraído, le pertenece privadamente. Es decir, el código civil, código de recursos minerales, explican taxativamente que el concentrado de cobre es propiedad del concesionario o de la empresa que hasta el momento lo extrajo antes de la declaratoria inconstitucional. Por consiguiente, esa noticia del MISI o esa manifestación del decir de que van a analizar de quién es el concentrado de cobre, en caso tal sería un robo. Decirle al claro. concesionario, ese concentrado no es tuyo, me Entraría como pertenece a mí, expropiación. es expropiación directa. Y como es Exacto, expropiación directa sin una indemnización previa, entonces se traduce en el correcto. robo, lo cual sería inconstitucional, porque el artículo 50 de la Constitución dice que sí se permite el tema de las expropiaciones, pero siempre y cuando se indemnice al propietario, al particular. Y eso jugaría de manera beneficiosa a First Quantum en su arbitraje y nos jugaría en contra a nosotros en el arbitraje. ¿Por qué? Porque si el Estado panameño se le ocurre la idea de decir, no, no vas a vender ese concentrado, eso es mío y lo mantienes congelado, aparte de causar daños ambientales y poner en riesgo la salud de las personas, que ya con eso es sumamente irresponsable. Aparte de eso, sería una prueba fehaciente de una expropiación directa del Estado sin indemnización previa y sería una que la empresa demostrar fácilmente en arbitraje internacional de inversiones ante el CIADI. Con lo cual, Sí. los políticos tienen que saber que eso no le corresponde al Estado, le corresponde a First Quantum porque ya es un concentrado de cobre que se logró extraer antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia. No, también queremos adelantar, bueno, no adelantar, ¿no? Sino, bueno, como acá por las investigaciones que tenemos y todo lo demás, y para lo que nos están sintonizando desde hace poco, o sea, Víctor Becker fue invitado acá a Medio Ambiente y Progreso por considerar que es una de las personas y abogado que ha analizado más fríamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la Ley 407, el Código Minero, y también está estudiando, o sea, además de abogado, también se está especializando en temas de recursos naturales y minerales, también en una universidad en Colombia, o sea que también parte de su investigación tiene que ver también con ahora lo que está haciendo de forma académica. Pero por lo menos, y sumen ustedes, no nos crean a nosotros. Aquí ahora mismo ya interpuestas hay una, dos, tres procesos de arbitraje en la Corte Interamericana Internacional de Arbitraje de Miami, la CIA. O sea, CIA. Hay tres. Uno por 20.000 millones de dólares, otro por 750 millones de dólares y otra por 1.000 millones de dólares. No le vamos a decir quién es, pero por lo menos vayan sumando.
Y en la CIADI, que con sede en Washington, D.C., hay dos más, una por 30.000 millones de dólares y otra por 5.000 millones de dólares. No solamente la empresa First Quantum es la que está interponiendo procesos de arbitrajes internacionales. Recuerden también que hay socios, que también hay proveedores, que también hay accionistas, que también se han visto afectados por esto. No solamente la empresa First Quantum, porque algunos piensan que solamente es la empresa la que nos va a golpear. No, cualquiera de los accionistas, de los inversionistas, que esto es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, de Toronto y de Londres. Cuando le digo esto es para que tengan una idea que son miles de accionistas y accionistas en algunos casos muy grandes, como el monstruo financiero Barclays es uno de ellos. O sea, que ellos se pueden sentar ahí a esperar a que esto salga, incluso, pero en algún momento va a salir. Y todo esto que está diciendo Víctor, de no sacamos el concentrado de cobre pronto, si hay un problema ambiental, que sigue produciendo problemas económicos a la empresa, todo esto va a favor realmente de ellos para la demanda o el proceso de arbitraje que tienen interpuesto. Es más, los 20 millones de dólares que se están invirtiendo mensualmente para lo que es el plan Sí, de cuidado y mantenimiento. preservación y gestión segura o cuidado y mantenimiento Es un también se perjuicio, van sumando. es un En perjuicio perjuicio económico. también se van sumando. O sea, entonces que ya Aparte, estas demandas Roderick, le de algo están... que nadie ha hablado tampoco, el interés legal del 6%. O sea, calculamos un Exacto. 6% anual de 20.000 millones de dólares. ¿Cuántos son 6% anual de 20.000 millones de dólares anualmente? Bueno, aquí vamos a poner a la gente que nos está escuchando a sacar O su sea, calculadora. por año, si el arbitraje dura 5 años, sería Sí, entonces 5 por 6 sería 30 y multiplícame 30 por el 30%, 20.000 millones de dólares, mucha plata. por lo menos como Mucha, cuánto, mucha. entre 3 Vamos a... vienen siendo como 6 como 6,8. Serían 6.000 millones de dólares en interés. 6.000 millones de dólares en intereses nada más. O sea, al final es un arbitraje de casi 1.000 millones de dólares. Los otros arbitrajes. O sea, ¿qué te digo? Esto es una locura. Es algo... Es una No, locura total. y en realidad son tantas cosas que vuelvo, incluso me estaba leyendo un libro, me estoy leyendo un libro que tiene que ver toma de decisiones, que me llamó mucho la atención, de Gonzalo Galdos, eh, de cómo el humano, los políticos, los estados, porque también se va desde la persona al colectivo, cómo se toman las decisiones. Entonces, las malas decisiones que se toman, porque para analizar un poco, porque me ha llamado mucho la atención cómo Aquí para llegamos este comentario es bien importante que hizo a... John Miller Free. Dice lo siguiente: Ah, los accionistas podrían carecer de legitimidad activa para demandar. Las empresas accionistas no eran parte de la relación contractual. Así lo ve este humilde mortal. Ok, aquí hay que explicar esto, que es una gran pregunta o un gran comentario. sí, sí, ¿Qué es legitimidad activa? Legitimidad activa es que tú tienes el derecho para presentar la demanda porque te consideras afectado por el hecho que estás demandando ante el tribunal. Sin embargo, tomemos en cuenta que en materia procesal existe lo que se denomina tercerías coadyuvantes. ¿Y qué son las tercerías coadyuvantes? Las tercerías coadyuvantes son aun cuando una persona no forme parte de la relación contractual, si los efectos de una posible sentencia de ese juicio lo llegan a afectar, entonces tiene legitimidad activa para demandar. Es decir, si los efectos de las sentencias, por ejemplo, si la sentencia queda de manera favorecida por el Estado y en perjuicio de la empresa, esa sentencia puede afectar a los accionistas, precisamente porque no habrán correcto. perdido dinero. Entonces, precisamente porque O sufrirían los dejado de ganar. efectos, como sufrirían los efectos de la sentencia, es por lo que tendrían la legitimidad de demandar. Es decir, la legitimidad de demandar en un proceso no se determina en función del contrato, se determina en función de las consecuencias de una posible sentencia. Por consiguiente, si esa sentencia Correcto. me puede afectar, yo tengo legitimidad para demandar. No, incluso ya
vuelvo y repito, algunos accionistas ya han interpuesto procesos de arbitraje que ya han sido aceptados y son inversionistas. O sea, para decirle que no solamente la empresa First Quantum es la única que ha interpuesto ya un proceso de arbitraje internacional, sino también algunos accionistas, Y no solo incluso, eso, añado un punto más, Roderick, importante. El punto también es que el Tratado de Inversiones y de Protección de Inversiones entre Panamá y Canadá y establece Canadá. que el afectado de una inversión es todo aquel que tenga un activo líquido o un activo medible en dinero dentro de esa inversión. Por consiguiente, tiene legitimidad activa según el Tratado de Comercio, que es ley de la República. Esa es una ley de la República y hay que cumplirla. El Tratado de Atracción y Protección de Inversiones entre Panamá y Canadá le otorga legitimidad activa a los inversionistas porque se entiende de que pusieron capital líquido y tienen una suma de dinero medible dentro de la inversión. Así que, con lo cual, bajo también el tratado, que es ley de la República, tiene legitimidad activa. Sí, exactamente. También Joe Miller también pregunta cómo la empresa probó, y eso se contestó a su momento, probó o probará que efectivamente se extrajo durante la vigencia del contrato ley. Ya también se dijo, ellos cesaron actividades el 28 de noviembre del 2023 cuando se dio a conocer el resultado del fallo. Y eso ya también se determinó, hubo una auditoría interna, hubo una auditoría por parte del MISI. Ya hablamos hace un rato del informe intergubernamental que se hizo y también hablamos ¿cómo se llama?, el artículo 2 del Código de Recursos Minerales de Panamá, que ya, bueno, está más que probado a quién pertenece eso y por qué. Debe ser extraído también del lugar donde está almacenado, producto de todos eh, de todos los problemas que puede caer sobre el mismo. Los accionistas podrían, bueno, eso ya se respondió. También eh, mi gente de Samaria, un saludo a mi gente de Samaria también. Aquí nos Mm, mandan saludos, así que saludos a Samaria. ujú. Ajá, los accionistas son tercero, bueno, se te acaba de responder. Quedará grabado para revivirlo. Sí, por supuesto, va a estar en YouTube. Se va a subir próximamente en YouTube en Medios de Progreso para que lo puedan ver siempre, o sea, y vean bien baja. Mira lo que Eh, dice el Código Civil, que esto es bien importante para entender de que las riquezas del subsuelo tienen una función pública. O sea, las riquezas del subsuelo no es para mantenerlas en el subsuelo, no es para mantenerlas de adorno. Miren lo que dice el Código Civil. Ok, esto es importante. La pregunta aquí es, ¿por qué el Estado es dueño de las riquezas del subsuelo? ¿Por qué el Estado es dueño de las riquezas del subsuelo? Pertenecen privativamente al Estado sin ser de uso común y están destinadas, ojo con esto, y están destinados al servicio público o al fomento de la riqueza nacional, entre otras, las minas, mientras no se otorgue su concesión. O sea, las minas pertenecen al Estado por dos razones. Pertenecen al Estado porque están destinadas al fomento de la riqueza nacional y porque están puestas a algún servicio público. O sea, las minas no pertenecen al Estado porque están ahí de adorno. Porque si se va a tener la idea de que las minas la vamos a tener o la riqueza del subsuelo está en el subsuelo como adorno, entonces ya no le pertenecen al Estado, le pertenecerían a algún particular para sacar algún provecho, pero precisamente le pertenecen al Estado porque están destinadas al fomento de la riqueza nacional y al servicio público. Es decir, toda la riqueza del subsuelo hay que explotarla porque su origen o su razón de ser es fomentar su riqueza nacional. Es el código, pero es Estado mientras no se otorgue su concesión. ¿Qué significa eso? Que si esa riqueza subsuelo fue explotada dentro de un periodo de concesión, ya pertenece al Estado. Le pertenece al particular quien tendrá que pagar al Estado el royalty, que es la regalía, que viene claro, siendo el mismo sistema que se utiliza desde la época feudal, en donde los burócratas o los empresarios de momento le pagaban al rey regalías por X actividades económicas. ¿Por qué se paga regalía? Viene del royalty, que viene básicamente de realeza.
Entonces se le paga al Estado una regalía por explotar los yacimientos de recursos, de riquezas, de temas de minerales. No, y otra cosa también, eso sería un ingreso más para el Estado. O sea, Por en eso, caso de que que se llegue a vender el concentrado de cobre, que vuelvo y repito, mm, está en un lugar apropiado porque la galera no fue diseñada para mantenerlo de forma indefinida, además de que ya los expertos lo han terminado. Y cuando hablo de expertos, hablo de eh, 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 químicos, físicos, metalúrgicos, que ya han hecho las pruebas correspondientes, que el Estado tiene, la empresa tiene, y se han traído a ceros también para tener una mayor claridad y sustento de lo que hay ahí y qué tiene ese concentrado y cómo se ha ido transformando también en el tiempo, determinan que el concentrado no se debe acumular por un tiempo mayor de 2 meses. Y ya estamos hablando de octubre, de noviembre a la fecha, estamos hablando ya de 6 meses, vamos para 7 meses de tener ese material ahí acumulado que pueden ver en Medio Ambiente y Progreso, en TikTok y también en Instagram, pueden ver algunos videos que hemos subido con respecto de cómo se ve realmente por medio de estos aparatos térmicos la temperatura, cómo ha ido subiendo desde que fue apilado hasta el día de hoy. Lo pudimos ver cuando visitamos la mina. Y otra cosa también, aprovechamos este impasse para invitarlos a que vayan a conocer la mina. La semana pasada lo dijimos con Paula Minería. ¿Por qué? Porque este es el momento de conocer una mina, porque cuando una mina está en operaciones, realmente es muy difícil por el grado de seguridad que tiene una industria como esta, pero en este momento que no está en operaciones, es el momento de conocer una mina realmente. Vayan, conózcanla. Cuando se llega ahí se dan cuenta de que hay muchas cosas que realmente se malinterpretaron o se dijeron mal o con cierto grado de maldad el año pasado, como el río del medio está ahí, no ha desaparecido. y se bañan Tú te todos los días querías la bañar, gente ahí y lavan y están los niños y tú te ahí. querías bañar ahí también, Sí, yo me me quería acuerdo. bañar, pero no me dejaron. Sí, Porque exactamente, porque no había estábamos tiempo, no había tiempo. a tiempo. Pero el río del medio está ahí, los peces están, No, ¿te acuerdas tenemos que algunos dijeron que videos. el pez que fue más allá? Yo puedo entender hasta cierta parte, me podría tragar el cuento de que está contaminado, que no está contaminado, pero me lo Sí, voy a tragar. Pero es que llegaron a decir en octubre un personaje de la televisión, que no diré el nombre, bastante desinformadora, famosa porque decía, llegó a decir que el río del Medio había desaparecido. O sea, sí, imagínate. O sea, él dijo que desapareció el río del Medio. O sea, eso involucra, no sé, un sí. fenómeno medioambiental sin precedentes para desaparecer un río. ¿Cómo parece un... Imagínate Ah, llegar al punto de desinformación. O sea, yo puedo entender que está contaminado por ignorancia, está bien. Pero que digas que desapareció, o sea, ya no sé ni qué no, decirte. y lo otro también que le estaban robando el agua al canal de Panamá y que la sequía que estaba afectando al canal de Panamá era producto de la mina. Y O no, y ¿sabes qué sea, es lo peor de ese punto, Rodri? Que en sí, agosto del 2023, o sea, 2 meses antes de las protestas, el 12 de agosto del 23, la ACP emitió un comunicado diciendo que las cuencas del Canal de Panamá no intervienen con la actividad de la mina y que la mina no tiene que ver nada con las cuencas hidrográficas. O sea, es que ya sí. 2 meses antes el mismo canal había desmentido eso. Y aún así en octubre se osaban a manifestar esa mentira, cuando ya el Canal de Panamá lo había dicho que no era cierto. O sea, imagínate ese nivel. No, y además también cuando salió la subadministradora del canal a decirlo también, a sustentar lo que tú acabas de decir, entonces, ok, es una mentirosa, la compraron, está con el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, a mí una vez me preguntaron, oye, pero entonces, y yo le dije, bueno, pero es que el Estado no le creemos. Bueno, pero la empresa no, que la empresa no le creemos. No, pero entonces los expertos no, pero los expertos son comprados. Entonces, que, bueno, ¿a quién hay que creerle entonces? Sí, se llega a ¿A un quién punto de teoría de traemos? conspiración que no tiene, ya no puedes decir nada. Exactamente, no, y era un punto que quiero traer a colación por el tema de la comunidad, que por eso quiero traer a alguien de la comunidad para un próximo live, en donde ellos también se vieron amenazados, secuestrados por externos también, porque la presión y los insultos y las amenazas eran tantas
en ese momento y todavía redes sociales a mí me dicen y algunos y preguntan, ¿alguien sabe dónde vive? Para ir a llevarle un regalito y ponen una bombita por ahí. O sea, a ese punto llegan de los insultos a masa. A lo mejor puede, ¿cómo se llama? Tomarlo con cierto grado de, ¿cómo se llama? De jocosidad, pero hay algunas personas que sí les afecta este tipo de amenaza y este tipo de, ¿cómo se llama?, de comentarios, porque sí están atentando no solamente con la seguridad de la persona, sino también con el tema mental de las personas. Entonces eso sucedió también mucho en la comunidad, donde terceros o externos de la comunidad iban y cerraban las calles y no los dejaban salir. Lo que mismo pasó en el área de Chiriquí, Tierras Altas. Iba gente externa y no los dejaban salir. Todos vimos las protestas que hubieron cuando se estaban ya confrontando pueblo contra pueblo, que es lo que no se quería, pero producto de unos cuantos también. Otra de las cosas también que hay que sacar a relucir, ellos dicen que el pueblo habló y todavía lo siguen diciendo, el pueblo habló. Sí, sí, Pero sí. sin embargo, no se Se abrogan, reflejó se abrogan esa superioridad moral de decir que exactamente, pero no, ellos son la voz del pueblo, o sea, típica forma de visión del mundo de la época antigua, cuando el rey decía de que él era la voz del pueblo, y por consiguiente puede no, hacer pero lo le que le dejo da un, la gana, la voz de Dios es la voz del pueblo, o sea, sí, vox pero Deus, vox populi, o sea, qué sí. arrogancia, ¿no? No, y le dejo un datito nada más. La gente del Suntra que se autodenomina los líderes del pueblo y que dicen y son uno de los que dicen que el pueblo habló. Solamente un datito, ¿cuánto porcentaje sacaron en las elecciones? O sea, si Un por realmente ciento, fueran el pueblo, si fueran el un por pueblo, ¿por ciento. qué no se reflejó? ¿Por qué no Y se el reflejó en las... y el candidato presidencial que se autoatribuyó como el Ajá, líder de las protestas de octubre del 23 no ganó. Y de hecho perdió por tampoco. paliza, perdió por 10 puntos. Entonces no sé si Y realmente él representa perdió, la voz del pueblo. perdió y además de eso también no sacó su representatividad en la asamblea. ¿Eso qué quiere decir también? Y eso se lo están sacando en cara a sus propios seguidores. No lo estoy diciendo yo, búsquenlo en las redes, que algunos diputados que salieron de esa coalición ya lo están diciendo. Y los resultados, la matemática y los porcentajes son claros. O sea, él sacó esa cantidad de votos para él, pero no se vio reflejado en sus candidatos a puestos de elecciones Diputados. de diputados, de alcaldes, de representantes, tampoco se vio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también fue además de autoproclamarse como el Mesías o el dueño ¿cómo se llama?, de la oposición y lo que pasó en octubre, no tuvo esa representatividad y no salieron ¿cómo se llama?, en la asamblea tampoco. Y esos números hay que analizarlos muy frío porque eso nos indica a nosotros que realmente el pueblo no habló. El pueblo no era el que estaba en las calles, el pueblo realmente estaba secuestrado. Nosotros recibíamos muchos insultos, los seguimos recibiendo. Había tanto temor incluso que uno tenía, incluso, no sé si a ti te pasó, pero cierta discusión con familiares, con amistades. Yo creo que yo perdí más de la mitad de mis amistades, o sea, producto de esto, Bueno, pero no bueno, creo que eran ya amigos regresarán. tuyos entonces. No, sí, 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 eso es lo que iba a decir. Si son amigos, algún día regresarán, pero sí, se perdieron, ¿no? Se perdieron familiares que también decían, oye, me acuerdo que un familiar, no voy a decir el nombre porque va a saber quién es, mi mamá murió hace 10 años y dice, si tu mamá estuviera viva, o sea, oye, lo que estoy haciendo yo, o Sí, sí, sea, sí. a tal punto de que, o sea, debo sentir vergüenza por lo que piense mi mamá, o sea, entonces, me explico, también el tema psicológico fue tanto que mucha gente, como preguntaron hace un momento, creo que fue Cecilia o Ceci, preguntó de que ella se perdió todo este tipo de docencia durante el tema de las protestas. Sí hubo, y hubo mucho, pero era tanto el ataque a otra parte que realmente las voces que estábamos en ese momento no éramos muy escuchadas. Gracias a Dios las cosas han ido cambiando.
hemos acomodado, aquí tenemos a Víctor, tuvimos a Paula Minería, vamos a traer a más personas más también. Pueden ver nuestras redes, Medio Ambiente y Progreso, YouTube, síganos, para poder tener también, poder llegarle a más personas, que las cosas se tienen que seguir hablando, o sea, porque la mentira, vuelvo y repito, la mentira, la Y un verdad es tema una, la bien mentira va a ir importante cambiando para poco a añadir poco. a eso, Roderick, es este tema, el tema de la minería ilegal. Ok, Ese es el tema que quería tocar más adelante, sí. mira, aquí en Panamá no solamente pasan estas cosas, esto pasó en Costa Rica en el 2010 con la mina Crucitas. Investiguen cuál fue Sí, la mina Crucitas que se encuentra con la frontera de Nicaragua, entre Costa Rica y Nicaragua. En el 2010, de manera abrupta, también fue cerrada la mina Crucitas en Nicaragua, pero fue igual, fueron unas protestas, eso llevó al gobierno a tener miedo, cobardía y cerró la mina. Mire lo que pasó. Tras el abandono de la mina Crucitas, la incursión de mineros ilegales no ha tenido freno. El deterioro del área incluso ha provocado pronunciamientos por parte del Colegio de Geólogos de Costa Rica, que ha también instado al Estado a tomar medidas para frenar la minería ilegal y detener el daño ecológico causado por los químicos, explosivos y destrucción de la capa vegetal de la zona, diezmada por la erosión de bombas que disparan aguas de presión para extraer sedimentos que son luego tamizados y tratados con sustancias como mercurio y cianuro. La minería ilegal, que es lo que sucede cuando cierras una mina que sí está operando de forma legal, trae como consecuencia de que no se tomen las medidas ambientales ni se implementen las medidas técnicas que sean cónsonas y que sean solubles con el medio ambiente. Y dice, y cito al señor Giorgio Murillo, que es el director ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica. Dice, prohibir la mina legal sin controlar coligalleros es el peor de los escenarios. No hay otra alternativa. Lo único viable es el desarrollo minero profesional. Una mina como la que está en Panamá, que de manera profesional y con normas internacionales, y ojo con esto, es que la mina iba más allá. Estaban cumpliendo las normas de Copenit, que son unas normas internacionales en manuales y minería con estándares internacionales que en Panamá ni siquiera se contemplan. O sea, también ahí fue a cumplir normas internacionales, estaba precisamente implementando medidas que fuesen cónsonas con el desarrollo medioambiental y la protección medioambiental, pero cerrar esa mina puede ocurrir lo que ha ocurrido en Crucitas en Costa Rica, que entren mineros ilegales que precisamente sin control puedan hacer lo que le dé la gana, implementar medidas antiambientales para extraer los minerales y causar un daño ambiental sin precedentes como es el tema de Crucitas. O sea, es la única forma de controlar los daños ambientales es precisamente que se efectúe mediante una minería legal y profesional, porque cerrarla trae como correcto. consecuencia la minería ilegal. Mira, siempre lo hemos dicho, pero siga, pero ¿cómo se llama? Búsquenlo. Siempre nosotros decimos búsquenlo en internet. Aprovechen la minería que tienen en sus manos, o sea, todo lo que salió de la minería que tienen en sus manos, que es el celular y toda la tecnología. Eh, Busquen Crucitas en Costa Rica, Tambo Grande en Perú, y van a ver cuál sería el futuro de Donoso en caso tal de que esto no llegue a una solución rápida y conveniente para todos. Busquen, como acaba de decir Víctor, las experiencias que hay en otros países. Costa Rica dice que no tiene minería, Costa Rica tiene minería ilegal. Exacto. Les trae un problema no solamente ambiental, social, económico, migratorio, porque está muy cerca de la frontera con Nicaragua, entonces los nicas lo que están realmente aprovechando, sacan y después entonces ellos lo facturan como si fuera oro de Nicaragua, pero realmente lo están extrayendo del lado de Costa Rica. Y si ven, búsquenlo ahora mismo si tienen una computadora cerca, búsquenlo en YouTube o anótenlo, Crucita, Mina Crucita, caso Crucita en Costa Rica, búsquenlo. Hay muchos videos actualizados también. Incluso hay un video del presidente actual. Eso pasó hace 13 años. El año pasado dijo, hace 12 años tomamos una muy mala decisión. O sea, él lo dice, porque la decisión la tomó la presidenta que estaba en ese momento. Busquen lo que pasó en Tambo Grande, ¿cómo se llama? Lo que dicen los campesinos, que fueron también mal informados en su momento.
y verán lo que puede pasar en Donoso si esto no se controla de forma adecuada. Estaba buscando el artículo 2573 porque algunos habían dicho que cómo sabemos que esto le pertenecía a la empresa. Entonces tú regirás, como decía Víctor, si estoy en correcto, el artículo 2573 del Código Judicial, es ese. Eso también en otro programa podemos hacerlo, hacer este análisis. Las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivas, obligatorias y no tienen efecto retroactivo. Exacto. O sea, que comienza a partir del momento en que fue decretado o sale el fallo de inconstitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir del 28 de noviembre es que comienza realmente la inconstitucionalidad y no es retroactivo hacia atrás. Entonces, lo que se sacó en ese tiempo, hablando del concentrado de cobre, me costó un poco buscarlo, lo tenía rayado en el código que tengo a mano, pero lo busqué en internet, el artículo 2573 del Código Judicial. No tiene efectos retroactivos. Así que eso es una de las cosas que también tenemos que hacer, entender nosotros, de que nosotros no solamente nos basamos o lo que dice exactamente un documento, en este caso el fallo de la Corte Suprema del 2008, es lo único que existe. Tenemos que buscar otras leyes, hablar con los expertos como Víctor, que él también desde su trabajo diario busca y sabe de otras leyes, artículos, de decretos que existen, que nos pueden dar un poco más luces de cómo se están llevando las cosas o llegamos a este punto. Como tema económico. Yo sé que, ¿cómo se llama? Ya me estoy metiendo en otro tema, pero yo dentro de tu expertise y lo que tú acabas de ver, el tema económico de Panamá, Bueno, producto de todo lo que hemos hablado. Panamá es un país que prácticamente tiene una quiebra técnica, que nadie habla de eso, de manera irresponsable nadie nos dice la verdad, o la deuda pública asciende a 52.000 millones de dólares, con unos posibles fallos de arbitrajes que pueden ser de 40.000 millones de dólares más. Eso significa que la relación deuda-PIB es el 56%, que quiere decir eso, que la deuda que tiene el Estado en función de los ingresos, que es el Producto Interno Bruto, es de un 56%. Significa que una vez en términos económicos para el umbral del 48%, es una quiebra técnica. Y una quiebra formal es a partir del 62%. Quiere decir que Panamá está en quiebra técnica actualmente, con una relación deuda-PIB del 56%. Tenemos el programa de pensión, invalidez y muerte, que es lo que paga las jubilaciones y las pensiones a las personas que ya fueron pensionadas y jubiladas sin fondos para el 2025. En el 2025 no hay cómo pagar pensiones, no hay cómo pagar jubilaciones, lo cual obviamente significa un hecatombe económico-social. Y la empresa First Quantum aportaba específicamente al sistema de validez de muerte cerca de 180 millones de dólares anuales, además de lo que iba a recibir el Estado con el nuevo contrato. Significa también de que eso crea una crisis social, porque si bien es cierto, según los datos del Ministerio de Trabajo, hay una tasa de desempleo del 8.9, pero en términos formales, cuando calculas desempleo formal, es decir, contando a los informales, lo que están en el empleo informal, tenemos un desempleo que está entre el 18 y el 20%, lo cual es muchas personas. Y muy importante aún, los salarios reales están estancados. Los salarios reales, ¿qué son los salarios reales? Los salarios reales es la capacidad que tiene el trabajador o el asalariado de adquirir servicios en función de los precios de los bienes y servicios en la economía. Es decir, que los bienes y servicios suben y los salarios no suben o se mantienen estancados. Por consiguiente, los salarios reales están estancados. Los reales no aumentan poco, estamos estancados desde el 2022, cuando hubo precisamente un aumento gracias a la actividad minera realmente. Y Claro, tenemos un hecatombe económico-social. Panamá necesita el financiamiento de los ingresos del proyecto Cobre de Panamá y de otros proyectos mineros, porque también tenemos el yacimiento de Cerro Colorado, Roderick. El yacimiento de Cerro Colorado tiene reservas de minerales probadas 3 veces mayores
que las reservas que están en Cerro Petaquilla. Es decir, explotar el yacimiento mineral de Cerro Colorado sería 4 veces más beneficioso que el de Cerro Petaquilla. Tenemos literalmente la forma de sacar a las comarcas Nueve Buglé, que implica Chiriquí Occidente, Chiriquí Norte, Bocas del Toro y parte de Veraguas de la Pobreza, con una futura mina en Cerro Colorado. Entonces, necesitamos precisamente la actividad económica de la minería, y lo cual es cónsono con el fallo de la Corte, y ojo con esto, y es cónsono con la ley panameña, porque el fallo de la Corte deja claro que la actividad minera tiene un destino de generar una riqueza nacional en función del interés colectivo. Entonces, Roderick, si te digo lo siguiente, los datos económicos que tenemos: tasa de desempleo del 18% formal, relación deuda-PIB del 56%, 52 mil millones de dólares de deuda pública, el sistema de pensión y validez de muerte, que es la columna vertebral del sistema social del país, quebrado para el 2025. Es decir, lo que ustedes pagan actualmente de jubilaciones se pierde, literalmente. Están pagando por gusto, se les descuentan por el gusto, esa es la realidad económica. Y no tenemos ni siquiera cómo financiar entidades importantes como la Autoridad de Turismo. Ya salió un comunicado que la Autoridad de Turismo tampoco tiene fondos para este periodo fiscal. Otra cosa, el mensaje económico que mandamos. Debido a esto, las inversiones privadas extranjeras directas se contrajeron un 34%. ¿Qué inversionista quiere traer a Panamá dinero después de ver lo que le hicieron a First Quantum? Nadie. O sea, ¿quién va a poner un mango en Panamá? Nadie. Con lo cual, Sí. las inversiones extranjeras directas se contrajeron un 34%. Otra cosa. Y por último, tenemos entonces una población que, cuando vas a hacer ferias de empleos, que eso es lamentable, vemos que hacen filas inmensas para ir para dejar un currículum. Es decir, estos hechos económicos justifican suficientemente y justifican plenamente la necesidad de reactivar el proyecto Cobre de Panamá para el beneficio de la riqueza nacional y de las utilidades públicas del país. Se necesita. Al final del día, el discurso emocional ecologista se lo puede comprar ya un niño de 4 o 5 años, perfecto. Pero una persona adulta que paga cuentas no te puede ya comprar un discurso emocional ecologista, porque al final del día la nevera hay que llenarla de comida y las cuentas hay que pagarlas. No, exacto. Y esto es un movimiento que también viene, y hay que analizarlo desde tu punto de vista, que viene en toda Latinoamérica, realmente. En Chile fue la protesta producto del, del alza del pasaje del metro. Ya sabemos cómo está Chile hoy en día, los problemas económicos que tiene. Lo mismo pasó en Colombia, ya sabemos cómo está Colombia hoy en día. Lo mismo pasó en Perú, ya sabemos cuáles fueron las consecuencias de Perú. Ni siquiera vamos a hablar de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que ya sabemos cuáles son las consecuencias y está sumamente documentado. Eh, y, y esto es Panamá, el tema minero fue la excusa realmente para nosotros, bueno, para ese grupo, realmente tomar esa excusa y convertirla en un estandarte político para llegar a unas elecciones que gracias no ganaron, porque los que estaban liderizando, porque ellos mismos lo decían, que ellos Sí, eran sí, los sí. de la Sí, nadie dice, el yo no se lo candidato, estoy diciendo. el candidato Sí. Lombana en su cierre de campaña dijo que así como logramos vencer a la minería en las calles, también vamos a vencer las elecciones. Sí, ¿Sabes? y mira, y gracias a ese grupo, vuelvo y recalco, perdimos 40.000 empleos entre directos e indirectos, perdimos el 0,8% del PIB, que ya Víctor dijo que eran más de 6 Sí, millones de sí. dólares 4.8. anuales, 4,8, 6 mil millones de dólares anuales, lo perdimos. O sea, 76% de las exportaciones las perdimos. Sumamos 1,5 al empleo nada más, y perdimos realmente la confianza y la credibilidad de Panamá. Así que si hay algo que debemos agradecerle a ellos, es todo esto que acaba de Es decir. destruir el Acabamos país, de... terminar de Sí, destruirlo. exactamente. Y eso es también parte del movimiento, o sea, tú destruyes el país y después tú sales echándole la culpa al gobierno, y salen los nuevos mesías, que ellos son los que tienen la solución. Total. Eso ha pasado en todos lados. Miren, busquen la historia de Hugo Chávez, miren lo que pasó con Hugo Chávez.
Miren a los Kirchner allá ¿cómo se llama? En Argentina. Fidel Castro, con las Fidel Castro llegó azucareras en Cuba. exactamente. Hay Es un mucha manual. información. Es un manual. El manual también antiminero es el manual también que le llaman manual de la izquierda, que utilizan todo eso. Nosotros ya lo podemos analizar. Gracias a Dios existen las redes sociales, gracias a Dios existe la tecnología, podemos, ¿cómo Y se gracias a la llama?, minería informar. también. Y gracias también a la minería, Gracias a Dios y a la podemos minería. informar. Sí, gracias a la minería podemos informar y nos pueden insultar. O sea, eso es, por supuesto, y bienvenido sea todo, porque, claro, el debate es lo más importante, la libertad de expresión, nosotros la respetamos. Aquí Yarimar dice, el país debe aportar a esa diversificación económica, por supuesto, Es que y ningún basta de país pensar renuncia a sus recursos naturales. exactamente. Suecia, mira, por ejemplo, aquí en Panamá se nos vende la idea de querer parecernos a Suecia, a Dinamarca, a Australia, a Noruega. Todos esos países son mineros. Hay mina en No, por supuesto. Suecia, hay minería en Australia, hay minería en Noruega. Son países mineros, porque ningún país renuncia a aquellos recursos que los pueden desarrollar. Ningún país serio. Países que no son serios, como lo que se quiere intentar hacer en Panamá, si renuncian a sus recursos naturales y se quedan estancados en la pobreza. Entonces, queremos parecernos a los países desarrollados, pero sin pasar o transitar o caminar el camino que caminaron los países desarrollados para llegar a ser países desarrollados. Y los países desarrollados llegaron a ser países desarrollados gracias entre muchos factores, pero uno de esos factores fue porque explotaron sus recursos naturales y los siguen explotando. Entonces, si queremos llegar a ser países desarrollados, tenemos que explotar nuestros recursos naturales y tenemos que seguir explotándolos, porque al final del día ese es el camino de la evidencia empírica y de la realidad. A mí me preguntaron si la minería puede ser sostenible. Hay que tener bien claro cuál es el término de desarrollo sostenible. El término de desarrollo sostenible es que lo ambiental, lo económico y lo social tienen que ir de la mano. Ese es un término que se aplicó políticamente en los años 90. Sin embargo, radiografía de cómo uno debe llevar el desarrollo. Si uno solamente piensa en la parte ambiental, no quiero hacer spoiler, pero vean la película del Planeta de los, la última que salió, vamos a quedar exactamente como las ciudades esas que van a ver en la película. Si solamente pensamos en la parte ambiental, si solamente pensamos en la parte económica, como algunos se hacen millonarios y otros no. Si no metemos parte social, entonces no podemos saber cuáles son las necesidades realmente de la población. Entonces, la minería, si se lleva de forma adecuada, tanto la parte ambiental, si las riquezas se distribuyen, ¿cómo se llama? Con el pago de regalías y con, ¿cómo se llama? Con el aumento de empleo y todo lo demás de forma adecuada con la comunidad, entonces sí hay una minería sostenible. Lo que pasa es que los ambientalistas solamente ven la parte ambiental y no ven la económica y la social. O algunos grupos solamente ven la parte social, no ven la económica y la... Entonces, sí puede haber minería sostenible, pero si unimos esos tres puntos de forma que vayan paralelo y se puede hacer, lo estábamos logrando. Yo considero, soy muy positivo de que lo podemos lograr y que podemos pensar más adelante en una industrialización del país de una forma sostenible. La semana pasada Paula Minerial lo decía, a mí me llama mucho la atención que la minería en Panamá es verde. Ese término no lo había sacado nadie y es verdad. A medida que uno se va acercando a la mina, uno va viendo más verde a medida que se va acercando al proyecto que lo que hay hacia la Panamericana. Cuando uno se aleja del proyecto es que uno va perdiendo de ver ese verde que uno ve allá y es producto de que realmente Panamá, por las condiciones climáticas que tiene y en el área donde se está haciendo el proyecto, la recuperación es mucho más rápida y se puede trabajar en la parte ambiental con mucha más, ¿cómo se llama?, rapidez y también con más facilidad. Eso también es una de las cosas que no tiene Chile, porque Chile, gran parte de la minería es en el desierto, y no es porque la minería produjo el desierto ya estaba ahí, realmente. Y de hecho, Entonces, gracias pero a también eso, en Chile
el agua que utilizan sí son de los ríos. En Chile Exactamente, la mina de Atacama tiene que alimentarse con las cuencas hidrográficas que están a kilómetros de distancia y con un sistema de bombeo bombean el agua de los ríos a la mina de exactamente, Atacama. En Panamá, gracias a Dios, por las condiciones climáticas, el 100% del agua es agua de lluvia que se almacena y se reutiliza en embalses diseñados para tal fin. O sea, exactamente. Y ellos allá dependen del deshielo, o sea, dependen de si el invierno fue bueno o malo, porque así mismo entonces al derretirse la nieve de los picos más altos, entonces esas son las que alimentan realmente los ríos. Bueno, Víctor, vamos a tratar ¿cómo se llama?, de cumplir con los live anteriores de 2 horas, ¿ok? eh, porque sé que era una persona muy ocupada, ya un día como hoy, mañana hay que trabajar, pero no quiero cerrar sin darte las gracias por el tiempo que nos No, has a ti, dado. gracias a ti, Roderick. Lo contrario, agradecido Eh, contigo. no, no, y en realidad porque hemos tenido bastante audiencia, cada vez tenemos más. Repliquen este video, se lo vamos a dejar tanto en Instagram como lo vamos a subir también a YouTube. Irene, que nos está viendo, que está en Argentina, que es la que lleva nuestras redes sociales, ella va a estar sacando extractos de las cosas más importantes que se han hablado para poder subirlo a las redes sociales, porque hacer videos pequeños de varios minutos es más fácil para que las personas puedan ver temas bien específicos, pero el programa completo va a estar en YouTube, Claro. Medio Ambiente y Y para Progreso. terminar, me gustaría incentivar y exhortar a las personas que nos escuchan a leer, a dudar Claro, siempre de lo que todos dicen, duden de lo que yo digo, duden de lo que diga Roderick, duden de lo que digan los ambientalistas, los radicales y todos, sí, porque la duda es el motor que nos lleva a investigar y a crearnos una certeza individual respecto de los hechos de la realidad de la sociedad. Entonces, investiguen, duden, sean escépticos y sobre todo piensen por ustedes mismos y créanse claro. su propio criterio. Y no se dejen nuevamente instigar o hostigar, mejor dicho, psicológicamente por los terroristas de las calles, a quienes siempre tenemos que rechazar y ponerle un alto. No, y también, y vuelvo, porque no me han contestado, vuelvo y hago una invitación pública y directa, allá es ya, sal de las redes y todos esos que liderizaron las protestas, vamos a la mina, nosotros conseguimos los permisos para entrar, conozcan la mina, este es el momento de conocer una mina porque no está en operaciones y vamos a ver si encontramos esos ríos de cianuro y si lo encontramos, me baño en él. Bueno, no O creo que lo sea, hagan porque pierden su financiamiento, así que... exactamente, pero vuelvo y repito, o sea, vamos, vamos, y como dice Víctor, no me crean, no le crean a Víctor, no le crean a nadie, investiguen, lean, gracias a Dios tenemos internet, gracias a la minería, o sea, y otras cosas más, y vuelvo y repito, la información está, la verdad siempre es una, la mentira siempre va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Eh, Repliquen esto, mándenselo a los familiares, a sus amigos, y bueno, síganos también en esta Medio Ambiente y Progreso. Medio Ambiente y Progreso sale de un foro que me invitaron hace un par de años que decía Medio Ambiente o Progreso. Y yo, ¿por qué no se pueden mezclar las dos cosas? Entonces, de ahí es donde sale el nombre Medio Ambiente y Progreso. Muchas gracias, Víctor. Esperemos que no sea la última. Bueno, Nos con estamos gusto. viendo. Así que, y un saludo a todos, que tengan una feliz noche, descansen. Eh, Bendiciones, salud ante todo y felicidades, Víctor. Nos estamos Chao. viendo próximamente. Igualmente, hasta Chao. luego. Bye bye.